A continuación les voy a dejar con una excelente profesional, además, querida amiga, el currículum es tan amplio que tengo que apoyarme. La doctora Fabiano Locantore es licenciada en bioanálisis de la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en inmunología clínica y de laboratorio, tiene un doctorado en inmunología de la Universidad de Cambridge, una maestría en genética médica, una maestría en psiconeuroinmunología y pare usted de contar. Sin embargo, a mí siempre me gusta destacar de las personas que estoy presentando el otro aspecto, así como destaqué el aspecto humanístico del doctor Cababe, quiero destacar de la doctora Fabiano Locantore, cómo cree y cómo aplica ella esa fe que tiene en Venezuela. Ella es directora del grupo Fabiola Fabiano, que comprende Laboratorio Torre Caracas, la unidad de inmunología molecular, la unidad de genética molecular. Es una persona que cree en el país, que está haciendo cosas, que está invirtiendo, que está haciendo que todo crezca en beneficio de todos. Su conferencia, Microbioma, más allá de la salud digestiva. Gracias, doctora. Buenos días. Bueno, antes que nada quería primero agradecer al capítulo por permitirme estar nuevamente aquí, además por alimentar el alma. Hay una de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes es que muchas veces los pacientes me dicen, Fabi, pero ¿cómo se fortalece un sistema inmunológico, no? Y yo siempre le digo comer, dormir y sentir. Y la verdad es que sentir el cariño y el respeto de tanta gente que para mí fueron mis maestros, el doctor Isea, el doctor Cababe, y la amistad ahorita, bueno, del doctor Martín Nieves y tanta gente conocida, pues bueno, para mí es un honor. Y bueno, quizás es un reto a lo mejor tratar de abreviar un poco lo que es una pasión que me persigue hace 20 años, 24 para ser exacta, y tratar de conjugar todo lo que es un tema que ahora parece moda. Quizá muchas veces porque la información que se está manejando no es correcta y otras veces porque realmente pues parece que nos debemos a un cambio de paradigma en lo que corresponde a aquellos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? La gente más joven, bueno, todos somos jóvenes, ¿no? Pero que no sea el doctor Cababe ni el doctor Isea, alguien que me pueda decir de quién es esta imagen. Hipócrates. Hipócrates, que el doctor comenzó hablando también de este sabio, fíjense qué interesante, él decía, la enfermedad no existe, surge de pequeños errores que se cometen contra la natura. En la medida que acumulemos más errores contra ella, más riesgo habrá de que aparezca eso que llaman enfermedad. Y luego comienza uno de sus tratados con una frase que definitivamente, pues, yo siempre digo que la inmunología después de 4000 años vino a rescatar el precepto de Hipócrates y era que toda enfermedad comenzaba en el intestino. La verdad es que para los que trabajamos en intestino es un reto porque las enfermedades gastrointestinales tienen un conjunto de patologías y sintomatologías que pueden ser muy variadas e inespecíficas, ¿sí? Sin embargo, con síntomas comunes, generalmente dolor, diarrea, esa diarrea no tanto la aguda, la diarrea aguda casi siempre nosotros la asociamos al proceso infeccioso, un proceso infeccioso del que parece que tenemos buen conocimiento ya desde hace algunos años. Venezuela no escapa de ello, un poco por el hecho de ser este país altamente parasitario, otra parte por un fenómeno que los inmunólogos llamamos la hipótesis de la higiene, pues digamos que la parte infecciosa, sobre todo de los parásitos, melmintos, sigue estando presente, no siempre ha estado presente y sigue estando presente. Pero la verdad es que nosotros ya hace 20 años, doctor Cababe, unos cuantos cabellos más y unas cuantas canas menos, en la Policlínica Metropolitana, junto con José Antonio Suárez, habíamos reportado que habían algunos virus que ya estaban entrando a Venezuela y que nos estaban empezando a dar problemas. Y que eran unos virus que eran
parte de la familia de los norovirus y que, bueno, fueron incorporados, digamos, a este catálogo de microbios patógenos que nos estaban dando problemas. La verdad es que el problema no, quizás el reto mayor no es esta diarrea aguda e infecciosa de la cual nosotros conocemos muy bien la historia, ¿no? Sino de la etiología no infecciosa de la patología gastrointestinal. Una etiología que termina generando un cuadro multisistémico con un síndrome malabsortivo que se puede traducir en una anemia, en pérdida de peso, en una diarrea crónica. Y es una etiología importante porque tiene un origen intestinal, con sintomatología intestinal, pero más aún con una impactación extraintestinal sumamente importante que no escapa de la gran cantidad de enfermedades y, si se quiere, de las mayores enfermedades que azotan Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Dentro de las patologías no infecciosas desde el punto de vista gastrointestinal, no podemos dejar de lado un órgano inmunológico que apareció, no es que apareció porque apareció ahora, sino que apareció porque la inmunología nos los permite estudiar. Y es un órgano inmunológico entero que radica en el intestino. Y es lo que nosotros llamamos el MALT, el sistema linfoide asociado a las mucosas, específicamente aquel del intestino, el GALT, el tejido linfoide asociado al GUT. Realmente este sistema inmunológico asociado a las mucosas se caracteriza por una respuesta inmunológica no esterilizante para la antigua mal llamada flora habitual, y ya vamos a hablar por qué, y una respuesta esterilizante contra patógenos, es decir, mecanismos de inmunotolerancia muy claros que permiten una protección y una adaptación al medio ambiente. La verdad es que esta dinámica del intestino ha sido objeto de muchas investigaciones, sobre todo en los últimos 25 años, porque todavía no terminamos de entender muy bien. Si bien es cierto que entendemos más o menos cómo es la anatomía inmunológica del intestino, tenemos menos claro cómo es la cinética de desarrollo, los mecanismos de regulación y la maduración a través de la edad. Uno de los ejemplos más importantes y más bonitos para estudiar la triada genes, ambiente, sistema inmunológico es la condición celíaca. Una condición que, enfermedad versus condición, ahí tenemos una disertación de hace unos 20 años con la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, pero la verdad es que es una enfermedad que me acompaña en mis inicios de la inmunología. Y que básicamente se define como una intolerancia permanente a las prolaminas tóxicas contentivas en los siguientes cereales que les voy a mencionar: trigo, cebada y centeno. Esta intolerancia permanente a las prolaminas tóxicas, que es lo que se conoce como gluten, que no existe en la naturaleza. El gluten, podríamos hablar un capítulo entero de lo que es el gluten. El gluten realmente es un entramado producto de la mezcla de ciertos cereales con agua y levadura. La verdad es que esto genera un segmento tóxico de prolaminas que en pacientes con cierta susceptibilidad genética nos lleva a un incremento del número de los linfocitos intraepiteliales, una hiperplasia de las criptas, con una consecuente atrofia de las vellosidades intestinales y, por consecuencia, pues un síndrome malabsortivo bien importante. Un síndrome malabsortivo que parece que en mucha medida se parece a otras enfermedades de naturaleza inmunológica y que comienza básicamente con un reto inmunológico donde hay pérdidas de los mecanismos de tolerancia de los que hablábamos anteriormente, una respuesta inmunológica realmente brutal por parte del sistema inmunológico asociado a las mucosas, y esta respuesta inflamatoria lo que hace es llevar al reclutamiento de otras moléculas inflamatorias al sitio de la infección. Eso se traduce en anticuerpos, en leucotrienos, etcétera, y esa bomba inflamatoria de la cual yo siempre le hablo a mis pacientes es la que termina en un daño evidentemente clínico de atrofia de vellosidad y o daño intestinal. La verdad es que las enfermedades asociadas a gluten no se limitan al estudio de la condición celíaca. Hoy en día sabemos que existen más de 200 enfermedades asociadas a gluten con más de 1.800 síntomas, y la cosa se nos está complicando, más que todo porque estamos haciendo una presión epigenética en poblaciones que naturalmente no deberían consumir este trigo. Hay una charla muy bonita que pudiera complementar con el doctor Cababe, que es una historia ancestral de por qué algunas poblaciones comemos gluten y otras comemos maíz.
Y la verdad es que ya desde hace unos años parte de mi teoría es que los trastornos de la función inmune organoespecífica o sistémica a exceso de reto en el consumo de gluten son siempre de causa ambiental y de disregulación epigenética a expensas del polimorfismo del sistema HLA. Sugerimos la presencia de genes en desequilibrio de ligamiento, es decir, genes que se heredan juntos y que pueden generar alto impacto en el cambio de patrón autoinflamatorio a autoinmune, generándose así una huella genética en cada paciente. Todo proceso inflamatorio de hiperactivación termina en inflamación. Toda inflamación prolongada perpetúa en autoinflamación. Y de la autoinflamación a la autoinmunidad hay un paso. Una vez que existe la autoinmunidad, hay pérdida de los mecanismos de autorreconocimiento y no se puede volver atrás. La verdad es que este tema del gluten para nosotros ha sido objeto de extensa investigación en diferentes artículos a través de diferentes sociedades científicas, donde la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, la Sociedad Venezolana de Pediatría, la Academia Italiana de Celiaquía y la Academia Nacional de Medicina nos ha prestado el apoyo. Y ahora tenemos entonces próximamente a presentar un estudio importante de la prevalencia del impacto del polimorfismo genético HLA de Q2 de Q2, de Q2 de Q8 y genes en desequilibrio de ligamiento en enfermedades asociadas a gluten, con 10 años de investigación en Venezuela y 16.000 pacientes. Eso nos está llevando un poco a entender el cambio de paradigma en la alimentación. El venezolano está comiendo mal y se está enfermando porque está comiendo lo que no tiene que comer. Otra de las enfermedades que siguen en ascenso, la inmunidad del intestino sigue perjudicada. ¿Qué pasa con enfermedad inflamatoria intestinal? Un proceso inflamatorio crónico de causa multifactorial que evoluciona con periodos de actividad y remisión, que puede terminar en una colitis ulcerosa, en una enfermedad de Crohn, en una enfermedad inflamatoria inespecífica, pero que ha tenido un incremento dramático en los países, tanto en vías de desarrollo como en los países desarrollados. En Canadá hay un aumento del incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica del 50% en los últimos 15 años. En Escocia, del 76% desde los años 90. En Singapur, 10 veces la incidencia anual. Venezuela, según cifras del doctor Beitia y de Panco, no escapan a la realidad. Y fíjense que cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, volvemos a lo mismo. Pasa que se inflama el intestino, impacta otros órganos y tejidos, algo pasa con la alimentación, la dieta occidental nos está haciendo daño y se perjudica una cosa que se llama la diversidad microbiana. Pero en alergias también. En alergia, la Organización Mundial de Alergias está reportando que no solamente los 5 países más importantes del mundo que siempre han tenido alta incidencia están incrementando las alergias respiratorias y las alimentarias, sino que además en Venezuela y en Latinoamérica nosotros con el estudio ISAC hemos reportado un incremento del 25% de la alergia alimentaria en Venezuela, en los principales 5 estados del país, y que algo está pasando con el intestino de estos pacientes que está generando alergias a unas tasas que realmente están fuera de la norma. En ese proceso de inmunorregulación del intestino, bien sea de una condición celíaca, bien sea de una enfermedad inflamatoria del intestino, bien sea de las alergias intestinales, que es el área más que todo donde yo trabajo, se habla siempre de la comida, vuelvo a las palabras del doctor Cababe, de la comida como la medicina, pero también de modular el intestino, modular la respuesta inmunológica del intestino, y ya se comienza a decir entonces que esta modulación ocurre desde el momento del nacimiento. La verdad es que ocurre desde el momento del nacimiento porque estamos hechos de microbios. Y si tenemos un intestino sano es porque tenemos microbios sanos. Microbio sano, intestino sana, cuerpo sano, mente sana. Y esta tarde también hablaremos de parte del mismo tema en el primer Congreso Latinoamericano y Venezolano de Neurodesarrollo. La verdad que la historia del eje microbiota intestino-cerebro no es nueva. Desde el año 300 a.C., Ji Hong utilizaba materia fecal de los ratones para tratar las enfermedades de los humanos, enfermedades alimentarias, ¿sí? Luego se descubrió la primera cepa de Bacillus bífidos. Paul Ehrlich, el padre de la inmunología, descubre, entre otras cosas, la barrera hematoencefálica. Luego Mednikov
propone la famosa hipótesis de Mayo, donde habla de que las bacterias tienen que estar en buen estatus a nivel del intestino para poder sanar. En los década de los 20 ya está el concepto del sistema nervioso entérico. En el mismo año se descubre la era de los antibióticos. En el 29 se descubre la importancia de los ácidos grasos. En el año 1950 se descubre GABA, que es el principal neurotransmisor y que, oh sorpresa, tiene alta fuente de producción a nivel del intestino. En el año 55, el padre de los probióticos y de los prebióticos establece el concepto de que había que darle comida a esos bichitos en el intestino para que pudieran funcionar bien. En el año 98 se propone el primer modelo, que es el modelo intestino-hígado, como un eje bidireccional. En el 98 se comienzan a introducir los términos de prebióticos, posbióticos y simbióticos. Para el año 2003 se establece el receptor responsable de los ácidos biliares como un marcador de superficie que está asociado también a microbioma. En el 2008 entonces se establece este eje, que es el eje que quiero que se lleven sobre todo los muchachos más jóvenes que se están formando en los diferentes campos de la medicina, el eje intestino-cerebro. Bien, en el año 2012 ya se aprueba la linaclotide como un medicamento para tratar el síndrome del intestino irritable, antiguamente mal llamado síndrome de colon irritable, y ya hoy por hoy tenemos una cápsula vibratoria aprobada por la FDA para el tratamiento de enfermedades asociadas al intestino. Fíjense que en diferentes enfermedades está el eje intestino-cerebro. ¿Por qué en todas ellas hay un denominador común? ¿Por qué en pacientes con obesidad, con diabetes, con isquemia cerebral, con depresión, con Alzheimer disease, con Parkinson disease, con enfermedad inflamatoria intestinal, con síndrome de intestino irritable, por qué está el intestino tan perturbado? Nosotros podríamos esperar que el intestino estuviera perturbado en enfermedades que nacen del intestino, pero ¿por qué en otras enfermedades el intestino está igual de perturbado? ¿Quiere decir que él es un órgano máster? ¿Quiere decir que él se controla a través de la emoción? ¿Cómo es que hoy en día la epilepsia se trata con probióticos? Aprobado por mecanismos y por lineamientos europeos, además de la medicación. Porque existe una clara relación entre la actividad cerebral, el uso de las drogas antiepilépticas para el bloqueo de la producción nerviosa que lleva a convulsión, pero fíjense que pacientes con epilepsia severa ya han sido trasplantados con materia fecal con resultados sorprendentes. ¿Por qué en esos pacientes se dan probióticos? ¿Por qué en pacientes con daño cerebral traumático se dan probióticos? ¿Por qué esos pacientes que llegan a la terapia intensiva del doctor ICEA o de cualquier unidad también se debe estudiar el intestino? ¿Qué pasa con el dolor y el intestino? ¿Qué sucede con los microbios que se perturban por la emoción? La verdad es que cuando existe un daño a nivel cerebral, existe una comunicación directa con el intestino y este intestino a su vez está caótico desde el punto de vista de disbiosis y esta disbiosis y esta bomba de disbiosis lo que genera es mayor inflamación que termina en mayor señal cerebral dañina. Eso tiene que ver con dolor y avance de enfermedad. Pero también en stroke, en injuria isquémica, accidente cerebrovascular, infarto, también vemos un intestino perturbado. También vemos que hay disbiosis intestinal y que básicamente todos cumplen más o menos el mismo modelo. Un aumento de la permeabilidad intestinal con el paso de moléculas y complejos inmunológicos circulantes a sangre periférica, el paso de esas moléculas por permeabilidad de la barrera hematoencefálica hacia cerebro, ¿sí? Cambio en el patrón de los neurotransmisores producidos por los microbios del intestino, no por el cerebro. Cambios en los patrones de modulación de la respuesta inmunológica y caos inmunomicrobiano sistémico. La microbiota intestinal también impacta la salud respiratoria. El año pasado en Sobetórax hablábamos de que ya existe un microbioma pulmonar. Ese concepto de que el pulmón era estéril ya no lo es.
Hoy en día sabemos que el pulmón tiene una cantidad de microorganismos que establece equilibrio y que no solamente eso, ese equilibrio impacta directamente en la función intestinal, pero también la función intestinal impacta a nivel del pulmón. De allí que, por ejemplo, pacientes asmáticas en gestación se le dan probióticos, cepa específica y altas dosis de vitamina D como mecanismos inmunorreguladores, una línea de investigación que ya nosotros tenemos con el Hospital Militar desde hace ya muchos, muchos años. Quiere decir entonces que parece que todo está controlado por tres cosas: los bichitos, el intestino y el cerebro. Y esa triada a la que yo, como apasionada de la inmunología, le metería el sistema inmunológico y la emoción, es un pentagrama del que no se puede escapar en la medicina moderna. La medicina moderna, la medicina del futuro, es la medicina que integra todo este concepto y que escapa muchas veces de poder determinarla actualmente, pero que estoy segura la biotecnología hará lo suyo y la integración de los conceptos también harán lo suyo. Quiere decir entonces que esta triada intestino, cerebro, microbioma involucra el sistema inmunológico, el sistema del nervio vago, el sistema neuroendocrino, circulatorio y el sistema entérico. Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Han sido siempre malas las bacterias? La verdad es que en los años 20 las bacterias eran sinónimos de suciedad. En los años 10, las personas de la época establecían que cuanto más estériles éramos, teníamos menos riesgo de enfermedad. Y la verdad es que sí, hay muchas malas, pero también es verdad que hay muchas buenas. Si ustedes ven esta imagen y ven un hombre alto y ven una bacteria, podrían decir, somos los dueños de la biología. Resulta que nosotros estamos formados por 26.000 genes. Desde el proyecto de secuenciación del genoma humano llevamos 3.3 trillones de genes únicos y vamos por el 70% de la clasificación. Es decir, 22.000 versus 3.3 trillones. Y la verdad es que esas son cifras increíbles, con términos a veces que podemos identificar y a veces mencionar de forma indistinta, pero que tiene sus grandes diferencias. Un término de microbiota, micro pequeño, biota, crecimiento de lo pequeño. La microbiota consiste en el conjunto de microorganismos que ocupan un espacio específico. Ergo, sistema gastrointestinal, que es importantísimo, sistema genitourinario, pulmón, atención con microbiota en pulmón, en unos años se van a acordar de mí. Y luego tenemos todo ese conjunto de genes todo ese conjunto de microbios que tienen una carga de secuenciación genómica completa, que generan una función proteica, que generan comunicación con genes de otras estirpes, ejemplo, inmunológica, y es el resultado de esa comunicación entre microbios y metabolismo, microbios y proteínas productoras de genes, microbios y interacción con otros órganos o supraórganos, lo que llamamos como el término de microbioma. Entonces, microbioma puede ser para los clínicos cuestión de una letra, para los inmunólogos de laboratorio son cientos de millones de dólares de inversión, porque hay que analizar toda una secuenciación genómica proteica de entender cómo funcionan estos microbios. Estos microbios comienzan a colonizarse, mi gente, desde que estamos en la barriga de mamá. Y hoy en día, parte de nuestro amor por la inmunología hecha en Venezuela es hacerle entender a las mamás que todo lo que hagamos con un bebé hasta que el bebé nace y hasta que el bebé cumple los primeros 1000 días, cambia todo. Y les puedo asegurar inmunológicamente que cambia todo. Realmente este microbioma intestinal tiene varias funciones. Tiene una función de nutrición y metabolismo a través de la fermentación de fibras alimentarias en ácidos grasos de cadena corta, que es el alimento de los microbios. Digo microbios porque incluye bacterias, virus, parásitos, hongos. Síntesis de vitamina, B12, folato. Cantidad de pacientes que nos llegan con síndromes anémicos gastrointestinales y no hay nada en médula. ¿Por qué?
Porque el intestino produce folato, porque las bacterias del intestino producen vitamina B, ácido fólico, pantoténico, síntesis de aminoácidos a partir del amoníaco y de la urea. Bien, existe un efecto de protección a través del efecto barrera y a través de la secreción de bacteriocinas, el desarrollo del sistema inmunológico y un arsenal de bichitos atrás que hoy en día se parecen no poder controlarse, pero que yo lo identifico en 3 grandes cajitas. Las cajitas de las buenas, las cajitas de las malas y las cajitas de las mironas. Eso es lo que llamamos hoy en día como microbiota benéfica, microbiota patógena o microbiota transitoria. La patógena la tenemos muy bien identificada. La que no tenemos muy clara es la benéfica, aunque ustedes no lo crean, y menos aún la transitoria. La transitoria es aquella que cuando todo está en calma, parece que ellas mantienen un espacio, pero cuando hay caos inflamatorio y disbiosis, ellas aprovechan y recrecen y generan toxicidad metabólica. Hay 2 grandes protagonistas de la microbiota transitoria que ustedes siempre han estudiado y quizá no se le había dado la importancia que se debe y que hoy la llamamos las grandes conocidas, Cándida y Helicobacter. Existen unas etapas puntuales de colonización y de maduración de esta microbiota intestinal y por tanto del microbioma, ¿bien? Hay un bebé que nace y nace con una microbiota diferente de acuerdo a si nace por cesárea o por parto natural. Además, hay una colonización diferente si tiene lactancia materna o no la tiene. Es que no, doctor, es que yo no le quise a pecho porque yo estoy operada, pero es que yo le compré la fórmula importada. No viene de la teta de mamá. ¿Bien? Inmunológicamente somos mamíferos y hay una disregulación inmunológica de novo a la no incorporación de lactancia materna. ¿Bien? Por ello es que en aquellas mamás, por ejemplo, que dan a luz y que no hay el apego en las primeras horas, hay después protocolo de rescate inmunológico porque sabemos la importancia de la colonización en los primeros días. Luego hay una etapa de transición. El esquema microbiano cambia en el intestino de un bebé de 15 a 30 meses, se estabiliza más o menos al mes 31 y ya madura a los 2 años y parece que a los 2 años ya pues tenemos la microbiota que vamos a tener hasta que somos adultos y hasta que empezamos a echarlo todo a perder otra vez con la antibiótico-terapia prolongada, las dietas de moda, etcétera, y la vejez, ¿vale? Este es el estudio TEDI, que es uno de los estudios más importantes hechos en esta área, y es un estudio que ha podido demostrar que, por ejemplo, aquellos niños que no recibieron lactancia materna tienen una variabilidad microbiana muchísimo menor que aquellos niños que recibieron lactancia materna. Y que en la lactancia materna hay aporte de bacterias que son las que terminan defendiendo contra otras patologías en el futuro. Los primeros 1000 días del nacido son claves y existen varios puntos que yo los he llamado los puntos de control del factor biológico en la salud inmunológica. Mi gente, todo lo que hagamos con un sistema inmunológico durante los primeros 1000 días de la vida cambia definitivamente el comportamiento inmunológico del paciente hasta el día que fallece. Y podemos disertarlo desde una alergia alimentaria o un síndrome de intestino permeable hasta el autoinmune más severo. El parto natural es necesario porque es el primer despertar inmunológico. Hay ruptura de las membranas, nace el bebé, paso por vagina y hay despertar de un sistema inmunológico naif y débil y contacto con estas bacterias genera la primera colonización. La lactancia materna permite no solo la transferencia de anticuerpos, sino la transferencia de inmunoreguladores, lactoferrina, IgA secretora. Comienza a colonizar inmunológicamente el intestino de ese niño. Las emociones. Se han hecho varios estudios, uno se hizo en una terapia intensiva con factores de dolor, el otro es este estudio llamado el estudio Bingo, donde se tomaron 77 mujeres sanas que se dividieron en pacientes que tenían depresión posparto y pacientes sin depresión posparto, con la misma dieta
el mismo protocolo de alimentación y de lactancia. Los niños que recibieron leche de madres con depresión posparto tenían 3 veces más disbiosis que los niños que recibieron leche de madres sin depresión posparto. La antibiótico-terapia. La incorporación de antibióticos durante las primeras etapas de la vida debe ser medida, debe tener costo-beneficio, estrictamente indicada por pediatría y sus especialidades asociadas, porque la verdad es que el impacto de la antibiótico-terapia en los primeros 2 años de la vida genera disregulación inmunológica sumamente importante. Y también somos lo que comemos. El alimento es tu medicina. Las enfermedades no vienen de la nada. ¿Eso se puede medir hoy en día? ¿Eso cómo se come? Eso era antes, hace 20 años cuando yo empecé a estudiar inmunología, esto era una cosa utópica, estudiar esto. Hoy en día se estudia, y en Venezuela se estudia, y hemos hecho inversión en el país, y porque creemos en la medicina venezolana y porque creemos que hay algo que aportar y hay algo por dejar, porque además no somos eternos. Y los países no desaparecen y el conocimiento es infinito. Y realmente hoy en día estamos en la capacidad de medir qué tan grave está el intestino, cuáles son las bacterias productoras de sustancias buenas, cuáles son las bacterias productoras de neurotransmisores. Le podemos decir a un médico, quizá tu intestino está deprimido, quizá inmunológicamente está perturbado. ¿Y para qué? Para establecer una terapéutica personalizada. La idea del estudio del microbioma y de la microbiota es comprender la huella microbiana poblacional. Ese es nuestro reto a través del proyecto piloto Microbiota en Venezuela, que ya tenemos unos años, igual que el proyecto HLA. Para poder entender dónde estamos parados, tenemos que saber primero cuál es nuestra huella microbiana y en base a ello saber cuáles son aquellas cepas potencialmente a blanco de probióticos cepa específica, que es lo que se está manejando actualmente. El 90% de los probióticos que venden por ahí en algo que no voy a darle publicidad es pura basura, ¿vale? Entonces, realmente la idea de esto y la idea de la medicina multidisciplinaria es esta, es estratificar al paciente, estratificarlo tanto como con un Crohn, como con una esquizofrenia, una depresión, un Parkinson, ver el estadio de la enfermedad, la sintomatología, etnia, raza, genes, comorbilidad, establecer un fenotipo a través de imagenología, la historia clínica está siempre aquí arriba, yo pondría, se me olvidó poner arriba del futuro, historia clínica. Porque es que de la historia clínica nace todo. Últimamente se está haciendo todo al revés. Hay como una onda, ¿no? Entonces, no, están los no sé cuántos biomarcadores de biobaja, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Una anécdota. Yo tengo 10 familiares que han muerto de cáncer de mama. Yo tengo BRCA en mi unidad. Yo nunca me la he hecho. El doctor Cohen me dijo, ¿para qué te la vas a hacer? Ana María Rux, ¿qué me dice? Véngase, usted se viene todos los años y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, yo pondría la historia clínica más arriba y el futuro, que el futuro ya llegó, que es estratificar a los pacientes, establecer fenotípicamente con biomarcadores, fenotipo, historia clínica, en dónde estamos parados con respecto al paciente y estratificar a cada subgrupo de pacientes de acuerdo a su perfil de respuesta inmunológica, de acuerdo a su perfil de microbioma y establecer una terapéutica personalizada, la medicina del futuro. Le decía al doctor Cababe que la verdad es que a mí no se me da lo de la escritura como él, que escribe como los dioses. Pero digamos que algunas experiencias de vida me han llevado a tratar de hacer un intento en letras así como desordenadas, ¿no? En una de estas experiencias fue cuando vinieron las guarimbas en el año 2017. En esa época nosotros estábamos en San Bernardino y nos acabaron a tiros la entrada del hospital de clínica y mi unidad. Nos hirieron, etcétera, 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 etcétera. Yo perdí 25 años de trabajo y 30 años del trabajo de mis abuelos.
Y en ese momento caí en una depresión muy profunda. Yo estuve ingresada en una unidad psiquiátrica llamada Humana, gente muy seria que maneja trastornos de conducta en Venezuela, con el doctor Pedro Delgado y Ernesto Rodríguez, y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención fue la pérdida de peso que yo tuve, que no se correspondía. Y a los 7 días, cuando yo despierto, después de una cura de sueño, después que tenía el cortisol a 2000, porque me habían entrado a plomo literalmente en la unidad, el doctor Ernesto, me despierto tonta, el doctor Ernesto me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, bueno, bien. Me dice, ¿qué quieres hacer? Le dije, llévame a mi lugar, necesito que me lleves a mi lugar. Él sabía cuál era mi lugar. Cuando llego allí, él me acompaña, me dice, vamos un rato, y cuando llego a mi escritorio consigo un paper que me había puesto él de un metaanálisis que decía, depresión, el intestino se entristeció. Y parte de eso y parte de historia de mía de vida, pues me ha llevado a lo que hago hoy en día. Y en unos días pasados, en una entrevista, me grabaron y hay unas palabras que me gustaron. Y lo puse así, yo dije, bueno, todo ha cambiado en poco tiempo. Los microorganismos que nos colonizan son parte constitutiva, funcional e imprescindible. Una microbiota intestinal en importante desequilibrio puede alterar sin duda nuestro sistema inmunológico y por tanto causar enfermedad, incluso afectar nuestra conducta. Después de lo vivido y de lo estudiado, estoy segura que debemos reinterpretar la fisiopatología humana teniendo en cuenta que somos también microbios y que si bien son parte del problema, muchas veces también pueden ser parte de la solución. Gracias por la invitación, gracias al país que le abrió las puertas a mis padres y que me ha permitido trabajar en él, y gracias a mi equipo de trabajo y a ustedes por estar aquí.